Pero fue porque él creía, la fuerza de nuestra fe debe ser más grande que la fuerza de nuestra convicción. Amén. Veo a muchas personas que dicen, sí, Jesús, Jesús, pero frente a ciertas decisiones, a veces aman más su color político que las decisiones bíblicas. Empower 2025, el año del entrenamiento y del fortalecimiento espiritual. El título de mi predicación de hoy es el coraje de decir la verdad. Digan conmigo, el coraje de decir la verdad. ¿Cuál es la diferencia entre un valiente y un cobarde? Pregúntale a la persona que tienes al lado. Ahora hazle otra pregunta a tu amigo. Entonces, primero, ¿cuál es la diferencia entre el valiente y el cobarde? Luego haz otra pregunta. En tu opinión, ¿eres valiente o eres cobarde? Vamos, confesemos nuestros pecados o nuestras gracias. Hoy lo descubriremos. En ese tiempo, mira, tanto los valientes como los cobardes, ambos tienen miedo. ¿Quién sabe? Quizá hasta los valientes tengan miedo. Solo existe la diferencia. Entonces, hay un problema delante de nosotros. No sé, tienes que lanzarte a algún lugar. Dios te manda a hacer algo, a decir algo. Tienes que enfrentar una situación difícil. Así que tú miras. Y ambos, díganlo como es, ambos tienen miedo. Porque hay gente que piensa que el valiente no tiene miedo y eso es una mentira. La diferencia es que el valiente tiembla, suda y enfrenta el miedo. El otro día vi un reel de un tipo que tenía un pitbull. Saben que a veces los pitbulls en algunos países incluso están prohibidos, son buenos. Y luego en Brasil, después de 12 años, mi cachorro me mordió. Realmente termina así. Y entonces estaba esta historia real. Entonces este tipo ve a este pitbull que quiere atacarlo. Obviamente él había visto un curso, creo, en internet sobre cómo detenerlo. Y yo también aprendí que hay que poner la mano y tirar de la lengua. O sea, yo dije que hay que ser realmente valiente para sostenerle la lengua. Y este chico piensa, huyo. Y él decía, un perro de casa, si tú huyes, lo activas. Un animal de casa en general, activas algo que le dice que debe cazar. Enfrentar, así que si corres se acabó. Y él tuvo, gracias a Dios, porque gracias a Dios había visto esta lección antes y por eso se quedó quieto. Cuando el perro lo alcanzó, él logró sujetarlo y luego nada, el perro huyó y ellos llamaron al dueño, es decir, evitó una tragedia. Obviamente en ese momento piensen, ¿tuvo miedo o no tuvo miedo? Te lo digo yo porque él también sabía todo el video. Es decir, había visto una noticia sobre el pitbull, estudió un momento diciendo, ¿tengo realmente miedo tal vez si uno se me viene encima? Así que seguramente si uno ya está ahí aprendiendo cómo manejar un pitbull y ni siquiera tienes un pitbull, ¿de dónde viene esa enseñanza? Del miedo, ¿verdad? Es obvio. Y entonces del miedo, pero en ese momento me imagino, ¿tú qué haces? Y en ese momento tienes dos opciones, o huyes o enfrentas. Y el valiente es el que enfrenta aunque tenga miedo, aunque esté sudando. Hace muchos años fuimos a China en misión para llevar Biblias de forma clandestina, porque incluso hoy China es un país muy cerrado al evangelio. Pero hubo un periodo, después de la caída de un antiguo régimen, un periodo de tiempo en el que China se abrió un poco, aunque no mucho, y nosotros junto con algunos misioneros fuimos. Yo he ido varias veces a China, me encanta China. Sé que a veces tenemos una idea equivocada porque los chinos no comunican mucho, ya que para ellos es muy difícil hablar italiano, así como para nosotros lo es hablar chino, pero son como nosotros, aman las mismas cosas, son muy divertidos, es igual. No es una cultura tan diferente como pensamos. De todas formas, nosotros íbamos a llevar esas Biblias de manera clandestina. Teníamos que pasar por un escáner. Había una serie de técnicas. Nos daban lecciones antes, diciéndonos que si nos atrapaban, no debíamos conocer a nadie, porque si no, ponías en peligro toda la red que llevaba las Biblias clandestinamente. Recuerdo también una vez que uno de nuestros amigos, mientras contaban solo lo que debían decir, hizo así y entonces, ¿entienden? Se desmayó, estaba la esposa así solo de escucharlo.
De todas formas, nada, nosotros íbamos a llevar esas Biblias de manera clandestina allí en China en ese periodo. ¿Por qué las Biblias? Porque dicen que China vende las Biblias. Sí, en esa época las vendían. Ahora quizás ni siquiera, no lo sé, creo que no, pero costaban $150 y estoy hablando de hace muchos años cuando China era muy pobre, no es como hoy. Yo estaba allí cuando leí en el periódico cuando ellos habían devaluado completamente su moneda para poder atraer inversiones de todo el mundo, así que les estoy hablando de hace muchos años, que nada, íbamos allí y nos movíamos de dos en dos por la noche. Había un hotel que aceptaba extranjeros, porque ellos controlaban a los extranjeros. Para quien ama el comunismo, yo he estado en países comunistas, o sea, me gustaría dejarlos allí solo un mes, luego hablamos. Y entonces todo es gris, todo apagado, todo, en fin, es muy difícil. Tienes que estar allí para entenderlo. Así que en ese momento, por la noche, íbamos a ese hotel y lo primero que aprendí fue sobre las apariencias. Entrábamos y decíamos, oh, será un hotel de 5 estrellas con esas lámparas de araña tan bonitas como las nuestras. Luego dabas la vuelta a la esquina y todo estaba desordenado, todo roto. Era una tragedia con colillas de cigarrillos por todas partes. Y por la noche ellos nos daban estas cosas que se llamaban trucs, que eran unos folletos que hablaban del Evangelio. Y si luego querías aceptar a Jesús, había el contacto de una radio en Corea, que luego contactaría a una persona en China para ponerse en contacto contigo, así que súper, algo de película. Como en China, no sé si lo saben, pero hasta hoy hay poca papel porque hay mucha gente, de hecho el rollo de papel higiénico es así de pequeño. Nosotros decíamos, pero basta para una vez, ¿no? Un rollito. Y nosotros nada, íbamos, de noche teníamos estas chaquetas tipo, ¿sabes? Como esas de los pescadores donde teníamos esos camiones. Ellos también nos enseñaban cómo quedarnos en las sombras. De verdad, como 007 fue una de las misiones más divertidas para mí. De todos modos, ¿por qué les cuento esto? Íbamos de dos en dos por la noche a poner estas cosas en las bicicletas, en las casas. Obviamente, si nos atrapaban, teníamos que decir que estábamos perdidos y ellos, bueno, luego ellos se encargaban de decidir qué hacer con nosotros, pero no corríamos el riesgo de ir a la cárcel, solo que nos quitaran el material. Un día fui con una persona siempre de dos en dos, ya ven que siempre es de dos en dos, a veces tres, y yo viví dos momentos muy interesantes. Uno fue cuando le decía a una persona que era la mamá del pastor Diana, porque ella venía así, me tocaba y yo le decía, Silvana, ¿qué haces? Tomo fuerzas. Yo en ese momento olvídalo porque tenía miedo, ¿sabes? De todos modos, en un cierto momento nosotros íbamos caminando y digo, revisen si no hay nadie detrás, porque el corazón se te aceleraba, era un poco emocionante. Entonces en un momento digo, pero yo también siento que hay alguien detrás. Me giro hacia esta persona y digo, pero aquí, ¿hay alguien detrás de nosotros? Y ella dice, bueno, pero soy yo misma. Entonces le digo, bueno, dilo antes, perdón. Nos lo dices cuando ya nos han atrapado, ¿no? Y entonces nada, tomamos un taxi y huimos de esa zona, porque te asignaban zona por zona, tenías que ir a evangelizar. Y bueno, esa fue una vez en la que nuestro corazón estaba, hay muchas otras, pero una en particular, yo estaba con una chica y en un momento dado, mientras estábamos solos a las 2 de la mañana en China, en un lugar increíble con un baño para la población, en ciertos lugares hay un solo baño para toda la gente que vive allí. No tienen baños en casa, en todos los sitios, en lugares un poco más rurales. De repente vemos, creo, entre 30 y 40 perros juntos. Y yo me acuerdo luego todas las historias, ¿no? Los perros juntos te comen, te viene todo lo que has leído, todo te viene a la mente. Y entonces los perros juntos, y yo me acuerdo de esta chica que me dice, y ahora mi corazón no solo está en la garganta, ya estaba en el cielo, hablaba con Dios, nos estaban comunicando, ¿moriremos o no moriremos? El corazón ya se había salido, no estaba. Y ahora, y yo le dije, todo bien con Dios, entre tú y Él, como diciendo, en el sentido de que hoy podría ser nuestro día. Saben que los perros huelen si tienes miedo, ¿verdad? Entonces le digo, ahora cerramos los ojos, los perros ladraban, estaban todos aquí. Imaginen muchos perros. Entonces digo, ahora cerramos los ojos, nos tomamos de la mano. En mi cabeza pensé, moriremos abrazados. Pero no se lo dije, ¿no? Era como, soy el pastor, no te preocupes. Yo ya estaba súper preocupada
No te preocupes, ahora me tomas de la mano y oramos en lenguas, sin alzar la voz. Cerramos nuestros ojos. Y yo en mi interior estaba así, está bien, Señor, estoy lista, qué bonito morir en misión. No sabía que iba a morir en China, pero está bien. Pensaba que tenías un futuro diferente para mí. Y ella, nada, oraba en lenguas porque confiaba en el pastor. De todos modos, estábamos allí, creo que 20 minutos, que parecían 15 horas, porque de vez en cuando yo hacía así y esos perros seguían allí, ¿no? Tipo ladraban, hacían ruido y nosotras quietas, sudando, no sé, habremos perdido 3 kilos en esos 15 minutos. Es una buena alternativa en vez de ir al gimnasio, ir de misión a China. De todos modos, estábamos allí y entonces, por un trato sobrenatural, los perros se fueron. Empezamos a ver que de repente se iban. Entonces pregunta, es obvio que podíamos correr. Hoy no estaría aquí contándolo si no supiera que podía correr o podía quedarme allí. Entonces, ¿qué se necesita? A veces hace falta coraje. Fue un momento extremo, pero lo que quiero decirles es que la valentía nunca es la ausencia de miedo. Nunca. Incluso cuando invitamos a la gente a decir, vamos, tú predicas hoy. Es posible que me vean a mí o a otros predicando. Alguien me dijo una vez, cuando estás en el escenario casi te sientes como si estuvieras en el baño de casa, como para decir, qué libertad. Es obvio que cuando predicas varias veces, cuando haces algo repetidamente, es más fácil que tengas coraje, ¿verdad? Creo que la primera vez, gracias. Creo que la primera vez que alguien salta en paracaídas no tienes coraje, o sea, ahí se necesita más coraje. Después de haberlo hecho 10 veces es diferente. Por ejemplo, yo salté en paracaídas y recuerdo que todos me decían, no, vas a saltar en paracaídas porque cada uno cuenta su propio miedo y te lo transmite, ¿lo saben? En cambio, en el momento del paracaídas yo lo amé, dije, quiero hacerlo toda la vida, no sentí nada, pero eso es porque cada uno lo vive a su manera. Solo enfrentando el miedo es como sanas del miedo. Incluso cuando tienes, por ejemplo, ataques de pánico, seguí a una señora en Suiza durante años, ella tenía ataques de pánico al salir de casa. Y cada mañana yo rezaba con ella porque para salir de su casa e ir a trabajar, ella no salía. Y yo le decía, hay que enfrentarlo, enfrentémoslo con Dios. No quiero, enfrentémoslo. Así que rezaba con ella durante todo el trayecto. ¿Saben cómo terminó la historia? Que ella se convirtió en conductora en Suiza. O sea, así de grande fue la sanación que Dios le dio. Pero hay un proceso. Si huyes como con el perro, si huyes del miedo, el miedo te persigue. Si enfrentas el miedo, vences al miedo. El valiente es el que enfrenta el miedo. A veces le castañetean los dientes, a veces el corazón va a visitar a Jesús y vuelve varias veces. No importa. Pero la verdad es que si seguimos huyendo, el miedo nos alcanza, el miedo puede matarnos. Amén. Así que el coraje es enfrentar el miedo. ¿Cómo es el coraje? Es enfrentar el miedo. Y cuando enfrentas el miedo, es decir, lo que quieres decir o hacer lo que debes hacer, sobre todo cuando Dios te lo está diciendo. No creo que para los mártires cristianos fuera así de bonito, como decir, qué bien, vamos a morir. Mira, han dicho que ahora nos han asignado algún león. Maravilloso, ¿tú ya has sido? No creo que haya sido así, pero pienso que era el coraje de proclamar su fe, de decir, estoy dispuesto incluso a morir, pero no reniego de mi Dios. En estos días hemos visto, creo que todos, que le dispararon a un chico en Estados Unidos que se llama... Lean un poco las cosas ustedes. ¿Quién lo conocía antes del tiroteo? Muy pocas personas. Quien sabe un poco de inglés, quien ama la apologética, porque él era alguien que ciertamente participaba en debates. Yo sé que prácticamente todos los medios del mundo, y lamentablemente los medios son muy parciales, dijeron algunas frases aquí y allá diciendo que él era extremista, porque hoy en día todos son extremistas si no piensan como ellos. Así es. Pero a este chico yo lo sigo desde hace mucho tiempo porque es muy interesante. Él empieza cuando tenía 18 años en la universidad. Él va a la universidad y se da cuenta de que dentro de su universidad hay verdaderas corrientes ideológicas y que desde el púlpito
de la universidad se impartía un adoctrinamiento. Ya no se enseñaba historia y geografía. Se enseñaba que tú debías tener esta posición política, que es lo que está sucediendo en el mundo occidental hoy, exactamente así. Porque en el mundo donde ya existe el comunismo y el régimen, esa es la enseñanza. Hoy en China, les he dicho que he estado muchas veces en China, tengo muchos contactos, hoy la enseñanza es esa. El Estado está por encima de cualquier cosa. Por ejemplo, hoy en Corea del Norte, cada mañana en la escuela tienes que hacer una reverencia a la foto de un tipo, viva el tipo, que es él, ese loco de Corea del Norte. La ideología, y él empieza a decir, no, yo quiero que mis compañeros puedan escuchar varias voces. Así que él es un promotor del diálogo. Probablemente habéis visto 1000 cosas, porque hoy han puesto 1000 en las redes sociales. ¿Qué hacía él con este movimiento suyo que se llamaba Turning Point? Él se sentaba allí, invitaba a quien quisiera a tomar el micrófono y entonces podía ser satanista. Incluso en uno de los lugares vino un súper satanista a decir, podías ser satanista, podías tener cualquier sexo, cualquier color, cualquier religión y podías decir exactamente lo que quisieras e incluso ofenderlo. Fíjense si esto no es la base de una democracia. Di exactamente lo que quieras, yo digo lo que quieras y él abría el debate. Hoy muchas personas en el mundo han creado el formato copiándolo a él. Por ejemplo, he visto un formato que ahora está muy de moda en Sudamérica, donde toman a una persona y la ponen frente a todas las demás que piensan diferente, como uno contra todos. Una persona que dice que está convencida de sus ideas. Dicho esto, yo pienso que es algo muy bonito y la cuestión es, cuando creemos en Dios, vemos también, inspirados por la Biblia, que el cristianismo es el que da la libertad de expresión. Siempre ha sido así. Siempre hemos defendido el derecho a poder predicar y confesar lo que creemos. Amén. Y no es un problema si uno cree diferente, pero el mundo hoy está promoviendo el odio. Puedo decir, ahora lo he descubierto, aunque no se sabe si es verdad, porque sabes, cuando matan a alguien nunca se sabe si realmente fue esa persona la que mató o si la detuvieron solo para calmar los ánimos. No me interesa. De todos modos, dicen que han detenido a este chico que venía de una familia cristiana, es cierto. Venía de una familia que tenía valores conservadores. Luego este chico va a la universidad y en la universidad se vuelve completamente radical, pero del otro lado. También tuvo una relación con una persona trans y es su propio padre quien lo denuncia. Ya solo por eso, un aplauso para ese padre, porque tienes que ser una persona muy íntegra y es dificilísimo, dificilísimo. Yo en mi vida, incluso como pastora, algunas veces para hacer lo correcto, he tenido que ir en contra de alguien a quien quería. Así que tengo algunas historias en mi vida, incluso de un pastor que tenía problemas con mujeres, con chicas. Yo me enteré y tuve que denunciar a esa persona a la policía, pero yo era amiga de esa persona. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida porque eres amigo de una persona, quieres a esa persona, pero sabes que esa persona está haciendo daño a muchos otros y es la decisión más difícil de la vida, yo humana o yo cristiana. Y tienes que elegir ser cristiana. Y entonces cada vez, incluso últimamente he tenido que tomar una decisión así. Cuando tomas decisiones así, les garantizo que tu corazón está hecho pedazos. Porque tu humanidad querría salvar, diría que no importa, pero no puedo salvar a alguien que está matando a todos. Así que este padre, si realmente es este chico, luego se verá todo, ha tenido un coraje. O sea, yo lo pondría a él como presidente de verdad, porque dije, si tienes el valor de denunciar a tu propio hijo, eres una persona íntegra. Porque debe ser muy difícil. Yo no tengo hijos en la fe, para mí ha sido difícil. Me imagino un hijo que ha nacido de ti, que tienes que ir allí y decir es así. Yo crecí con un padre así, pero gracias a Dios tuve menos, no tuve. Pero yo ya crecí así, no sé, desde adolescente. Cualquier cosa que hagas mal, yo soy el que llamo a la policía. Yo crecí con padres así. Si tú te equivocas, es tu problema. Yo no te cubro. Así que nací diciendo, total, no me van a cubrir. Y gracias a Dios no han tenido que cubrirme, un poco por su enseñanza también, ¿no? Un poco de terrorismo parental. Pero ¿por qué les estoy diciendo esto?
Porque aunque este chico nazca y tal vez ustedes digan, no, pero vamos, porque ustedes viven en Italia y todavía no está a estos niveles, pero está llegando a estos niveles en muchas universidades, ya es así. Tengo padres, amigos, incluso pastores cuyos hijos fueron a la universidad y tú ves la foto, la chica linda que quiere estudiar en la iglesia, luego ves la foto 2 años después de la universidad, sin cabello o con el cabello amarillo, con piercings por todas partes, hablando mal de Dios y de ellos y teniendo relaciones con cualquiera. Ahora freelance, Dios ya no existe. ¿Por qué? Porque es una edad muy particular. Todos nosotros que somos un poco mayores sabemos que cuando eres joven absorbes todo lo que te dan. Y no es extraño que todas las personas, todas las rebeldías, las cosas suceden en la universidad y luego apenas tienes el primer hijo. He leído que en cuanto uno tiene el primer hijo, empieza incluso a cambiar de partido político, porque antes era así, nos acostamos con todo el mundo, luego tienes 2 hijos y dices, no, mejor soy de este lado, ahora ya no es acostarse con todo el mundo porque hay un hijo, porque hay una familia, y pienso de manera diferente. Nosotros, sin duda, debemos proteger a nuestros chicos, pero también enseñarles a abrir la boca. Chicos, ustedes también lo están haciendo así con estudiantes de alto nivel. Abrir la boca. El cristiano debe empezar a abrir la boca y decir en qué cree, porque no somos una generación de cobardes. Amén. Pero si luego me borran de internet, que me borren de internet, no me importa. Tenemos que empezar a hablar. ¿Se acuerdan cuando pasó lo de que mataron a los jueces en Sicilia? Borsellino, ¿no? Los dos, ¿no? ¿Cómo se llamaba el otro? Falcone y Borsellino. Recuerdo una entrevista que le hicieron a uno de ellos, no recuerdo si era Falcone o Borsellino, que estaban allí luchando la mafia, etcétera, y le dijeron, claro que ustedes son realmente valientes. Y recuerdo esta frase en la que él dijo, no soy yo el valiente, son los demás los que son cobardes. Como diciendo, debería ser normal decir la verdad. Debería ser normal luchar por aquello en lo que creemos. Debería ser normal luchar contra la delincuencia. Debería ser normal, y por eso él dijo, el problema no es que yo sea valiente, parece que soy mejor que los demás, no, son los demás los que son cobardes y nosotros debemos absolutamente tener el valor de decir la verdad. Yo encontré en ese chico, un chico que tuvo el valor, ya cuando tenía 14 años aumentaron el precio, allí en la bodega él ya fue a luchar. ¿O cómo es eso? Encontró a alguien como encontró en David, un chico valiente. ¿Ustedes piensan que todos los chicos en la época de David iban a luchar con los leones tranquilos? Por supuesto que no. Cuando él se pone la armadura de Saúl y ni siquiera logra mantenerse dentro porque era joven, no podía llevarla, le dice al rey Saúl antes de luchar contra Goliat, mira que yo soy pastor y algunas veces he luchado con leones. No era común que uno de 14 o 15 años luchara con leones, podían huir. Dios encontró en ese muchacho cuando nadie lo veía, cuando ni siquiera su familia, porque no sé si lo saben, pero los teólogos creen que David no era hijo de la misma madre que sus otros hermanos, por eso siempre estaba aislado. Así que imaginen a ese muchacho alejado de todos mientras allí tocaba, adoraba a Dios, Dios lo vio. Recordemos, Dios te ve donde quiera que estés. Y Dios vio. Ese muchacho dijo, wow, este chico cuando ve un oso no huye del oso. Cuando ve un oso lo enfrenta y salva a sus ovejas. Este chico cuando ve un león no huye del león, enfrenta al león para defender a sus ovejas. Así que este muchacho puede perfectamente ser el jefe de los ejércitos del Dios de Israel, porque he encontrado en él valentía. Amén. ¿Recuerdas lo que dijo David cuando vio al gigante Goliat? Dicen que el gigante Goliat debía medir entre 2,22 con 30 metros de altura, según las medidas de la época. Piensa, él podía huir. El ejército de Dios huyó completamente ante el gigante, ante un hombre verdaderamente imponente, y llega y mira la sentencia que dice, ¿quién eres tú, incircunciso, que insultas de esta manera a los ejércitos del gran rey de Israel? Quiero decir, pienso en un ninín así, en una situación tan desafiante y crucial. ¿Quién eres tú para enfrentarte a los ejércitos del rey de Israel? Porque ese chico sabía 2 cosas.
Primero, cuando luchas contra Dios, es Dios quien entra en la batalla. De hecho, la victoria de David no era humana. Una piedra contra un gigante. Gigante, ¿quién eres tú? Era el celo del Señor, pero su valentía, no creo que no tuviera miedo, porque todos tenían miedo, incluso el rey, el ejército, todos decían, a este lo van a eliminar, pero fue porque él creía. La fuerza de nuestra fe debe ser más grande que la fuerza de nuestra convicción. Veo a muchas personas que dicen, sí, Jesús, Jesús, pero frente a ciertas decisiones, a veces aman más su color político que las decisiones bíblicas. Y siempre he dicho, Dios no es ni de derechas ni de izquierdas, sino que Dios es un Dios de principios. Y les digo, yo soy hija de un sindicalista donde Rusia era el centro del mundo, así que lo puedo decir. Puedo decir que cuando tienes que elegir entre los principios de Dios y un color político, y eliges el color político, ya has hecho tu elección. No es verdad que Jesús sea tu Señor, porque cuando Jesús es tu Señor, aunque tu color político grite toda la vida, aunque digas que eras de ese color político, miras ese color político y dices, lo siento, yo no me vendo por un color político, yo soy de lo correcto, punto y final. Y nosotros, los creyentes, nosotros nacimos proclamando la verdad. Dios ha puesto en nosotros el clamor por la verdad, porque Jesús dijo, yo soy la verdad. Así que cada vez que dices la verdad, estás alineado con lo que es Jesús. Y no solo eso, no somos solo cristianos, también somos protestantes, venimos de la reforma protestante, detrás de nosotros tenemos a los reformadores, formadores que dieron la vida por la verdad de la palabra de Dios. El primero de ellos fue John Huss, que murió, era un fraile, pero murió porque dijo, la Biblia dice esto, pueden matarme, pero no matarán mis palabras. Y estamos hablando de gente que era religiosa, que era gracias, enfrentados por otros religiosos. La verdad a veces tiene un costo muy alto. Le dijeron a Jesús que callara, pero Jesús no calló porque él era la verdad. La única vez que Jesús estuvo en silencio fue cuando fue acusado y nos enseñó. Él también era la palabra. La palabra guardó silencio ante la acusación. Cuando te acusan, guarda silencio porque tienes un juez. Un juez que te defiende. La palabra podía decir cualquier cosa para convencer, pero en ese momento, ante la acusación injusta, la palabra guardó silencio. Y Jesús, con su vida, continuó proclamando la verdad. ¿Saben? Esta palabra protestante tiene su origen precisamente en la Reforma, en el siglo XV. Y esta palabra protestante se pronunció por primera vez ante un hecho histórico en 1529, digan conmigo 1529, en la Dieta de Spira. Es la primera vez que se pronuncia esta palabra y miren qué interesante, durante la Dieta de Spira estaba esta asamblea del Sacro Imperio Romano Germánico, porque estamos hablando de la Reforma Protestante y el emperador Carlos V intentó limitar la difusión de las ideas de Martín Lutero, es decir, lo que dijo Lutero, yo no quiero. Obviamente estaba guiado por el Papa de la época. Él era un rey, un emperador vinculado a la iglesia. No quiero que nadie pueda difundir los escritos o lo que dice Martín Lutero, quien había iniciado la reforma en 1517. Con las 95 tesis creo que lo recordarán. Y dice así. Algunos príncipes y otras personas que en cambio estaban de acuerdo con Lutero presentan una protesta formal. Digan cómo es una protesta formal. Para difundir en cambio las ideas, es decir, algunos príncipes y reyes dicen, no querido emperador, él dice la verdad y nosotros queremos que él siga teniendo libertad de expresión, porque el cristianismo es el único en el mundo que siempre ha defendido la libertad de expresión.